Mi esposa llamó a la intimidad opresión patriarcal, así que la oprimí con mi ausencia. Y vi cómo su ideología, Woke, se derrumbaba, por completo. ¿Saben cómo algunas personas dicen que el matrimonio lo cambia todo? Bueno, tienen razón. Pero, nunca esperé que mi esposa se transformara en un libro de texto andante sobre estudios de género, alguien que trataba nuestro dormitorio, como si fuera un campo de batalla contra el patriarcado. Todo empezó, más o menos, hace 3 meses. Llegué a casa del trabajo, listo para pasar tiempo con la mujer con la que había estado casado durante 4 años, y ella, de la nada, me soltó esta bomba. He estado leyendo un poco sobre las estructuras patriarcales en las relaciones, y creo que tenemos que hablar. Debí haber visto las señales de alerta, justo en ese momento. La forma en que pronunció de estructuras patriarcales, como si estuviera dando una conferencia académica. La pila de libros en nuestra mesa de centro, con títulos que ni siquiera podía pronunciar. Ese cambio repentino, pasando de ser la mujer que solía recibirme con un beso, a alguien que me miraba como si yo fuera un caso de estudio. De acuerdo, dije, dejando mis llaves sobre la mesa. ¿Qué tienes en mente? Ella se lanzó a darme un discurso de 15 minutos, explicando cómo los roles tradicionales del matrimonio estaban diseñados para oprimir a las mujeres, cómo la intimidad física era, a menudo, solo otra forma de dominio masculino, y cómo ella iba a reclamar su agencia personal. Me quedé allí parado, tratando de procesar lo que estaba escuchando, preguntándome si mi esposa había sido reemplazada por algún robot activista. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Pregunté, manteniendo mi tono de voz calmado. Estoy diciendo que me niego a seguir participando en la opresión patriarcal. Y voy a empezar, por nuestra relación física. Déjenme pintarles una imagen, para que entiendan la situación. Esta es la misma mujer que, 6 meses antes, iniciaba la intimidad con más frecuencia que yo. La misma mujer que, antes, solía quejarse cuando yo trabajaba hasta tarde, simplemente porque me extrañaba. Ahora, me estaba diciendo que toda nuestra relación era, aparentemente, un plan elaborado para mantenerla sometida. ¿Me estás diciendo que, cuando estamos juntos, te estoy oprimiendo? Pregunté, intentando genuinamente entender su lógica. No es personal, me dijo, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a un niño. Es sistémico. La expectativa de que las mujeres deben estar disponibles para el placer masculino, siempre que los hombres lo deseen, es una piedra angular del control patriarcal. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, pero no de la manera que ella, probablemente, esperaba. No era culpa, ni tampoco vergüenza. Era claridad. Una claridad absoluta de que estaba lidiando con alguien que, de pronto, había decidido ver todo nuestro matrimonio a través de la lente de las políticas de opresión. ¿Cuándo he esperado yo, alguna vez, que estés disponible siempre que lo deseo? Le pregunté. ¿Cuándo te he presionado? ¿O te he hecho sentir que tenías que hacer algo por obligación? Ella empezó a soltar estadísticas sobre coerción marital, y algo llamado consentimiento coercitivo, términos que había aprendido de su nuevo grupo feminista en Internet. Me di cuenta de que, en realidad, ya no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con una portavoz, representante de cualquier ideología que ella hubiera absorbido. Esa noche, cuando se fue a la cama, me senté en la sala de estar, pensando en lo que acababa de suceder. 4 años de matrimonio, y de repente, yo era el enemigo. No por nada que yo hubiera hecho, sino por lo que yo representaba, dentro de su nueva visión del mundo. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Ella empezó a analizar todo lo que yo hacía, pasándolo por su nuevo filtro feminista. Si yo le abría la puerta, estaba practicando un sexismo benevolente. Si yo pagaba la cena, estaba reforzando su dependencia económica. Si yo le hacía un cumplido sobre su apariencia, la estaba cosificando. La mujer a la que, antes, le encantaba que le trajera flores, ahora me daba sermones, me explicaba cómo los regalos eran, en realidad, gestos transaccionales, diseñados para mantener desequilibrios de poder. La mujer que solía acurrucarse junto a mí en el sofá, ahora se sentaba en el extremo opuesto, explicando cómo el afecto físico era una coerción normalizada. Intenté razonar con ella. Intenté hacerle preguntas sobre sus nuevas creencias. Intenté entender de dónde venía todo esto.
Pero, cada conversación terminaba de la misma manera, con ella usando jerga académica, para explicarme por qué yo estaba equivocado, y por qué ella era la iluminada. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Había tenido un día largo en el trabajo, y cuando llegué a casa, me acerqué para darle un abrazo. Ella, literalmente, dio un paso atrás y dijo: necesito que pidas mi consentimiento, antes de iniciar el contacto físico. Me quedé mirándola fijamente. Tengo que pedir permiso para abrazar a mi propia esposa. Se trata de respetar los límites, y de desmantelar las suposiciones patriarcales sobre el acceso a los cuerpos de las mujeres. Fue entonces, cuando me di cuenta de algo importante. Ella no estaba tratando de mejorar nuestra relación. Estaba tratando de destruirla, en nombre de su ideología. Y yo me quedaba allí de pie, dejando que lo hiciera, tratando de ser comprensivo, mientras ella desmantelaba sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. ¿Sabes qué?, dije, dando un paso atrás. Tienes toda la razón. Ella me miró sorprendida. La tengo. Sí, tienes toda la razón sobre la opresión patriarcal, y voy a dejar de oprimirte de inmediato. Ella sonrió, pensando que había ganado algún tipo de victoria. Me alegra que, por fin, lo estés entendiendo. Oh, lo entiendo a la perfección, le aseguré. A partir de ahora, no te impondré ninguna expectativa patriarcal, en lo absoluto. No más abrazos opresivos, no más cumplidos coercitivos, ni más gestos de afecto problemáticos. Me has abierto los ojos, y ahora veo lo terrible que he sido. Ella asintió, sin captar todavía el tono afilado de mi voz. Esto realmente es un progreso. Absolutamente, lo es, estuve de acuerdo. De hecho, voy a ser tan respetuoso con tus límites, que no te cargaré con mi presencia patriarcal, a menos que sea absolutamente necesario. Esa misma noche, me mudé a la habitación de invitados, no porque estuviera dolido o enfadado, sino porque había terminado de jugar a un juego, donde yo era automáticamente el villano. Si ella quería tratar la intimidad como si fuera opresión, entonces iba a darle, exactamente, lo que ella había pedido. Libertad absoluta de mi presencia, aparentemente opresiva. A la mañana siguiente, ella parecía confundida, sobre todo cuando no intenté darle un beso de despedida. ¿Está todo bien?, me preguntó. Todo está perfecto, le contesté. Solo estoy respetando tus límites. Que tengas un gran día. Y así fue como decidí darle a mi esposa, exactamente, lo que ella afirmaba querer, un matrimonio completamente libre de opresión patriarcal. Ella estaba a punto de aprender, por las malas, la diferencia entre la teoría y la realidad. Los días siguientes fueron educativos, por decirlo menos. Mi esposa había pasado de cuestionar nuestra relación física a interrogar cada aspecto de nuestro matrimonio, como si estuviera llevando a cabo un experimento sociológico. Yo me despertaba, me preparaba para el trabajo, y ella estaba allí, con su sermón matutino, sobre cómo la división de las tareas domésticas reforzaba las expectativas de género. No importaba que siempre hubiéramos dividido las tareas de manera bastante equitativa, ni que yo hiciera la mayor parte de la cocina, simplemente, porque realmente lo disfrutaba. Ahora, todo era evidencia de opresión sistémica. El hecho de que tú manejes las finanzas es un ejemplo clásico de control económico, anunció durante el desayuno, leyendo uno de sus libros de teoría feminista. Levanté la vista de mi café. Tú me pediste que manejara las finanzas, porque dijiste que las matemáticas te daban ansiedad. Eso es misoginia interiorizada, respondió, sin perder el ritmo. La sociedad me condicionó para creer que yo no era buena con los números. Entonces, ¿quieres hacerte cargo del presupuesto?, le pregunté. No se trata de eso. Se trata de desmantelar las estructuras patriarcales. Genial. La chequera está en el cajón del escritorio. Toda tuya. Ella hizo una pausa, claramente, sin esperar que yo estuviera de acuerdo con tanta facilidad. Bueno, es decir, no tengo tiempo en este momento para reestructurar todo nuestro sistema financiero. Por supuesto que no, dije, levantándome para irme a trabajar. Pero, cuando estés lista para desmantelar esa estructura en particular, solo avísame. Este se convirtió en nuestro patrón habitual.
ella identificaba alguna nueva forma de opresión en nuestra relación, yo estaba completamente de acuerdo, y me ofrecía a cambiarla de inmediato, y luego, ella se retractaba con excusas, sobre por qué ahora no era el momento adecuado para su liberación. Cuando se quejó de que yo condujera la mayor parte del tiempo, diciendo que eso reforzaba el dominio masculino sobre el transporte, le entregué las llaves, y le dije que ella podía conducir a todas partes, a partir de ese momento. De repente, recordó que no le gustaba conducir en medio del tráfico pesado. Cuando dijo que mi tendencia a elegir los restaurantes era un privilegio masculino en la toma de decisiones, le dije que ella podía elegir cada lugar al que fuéramos en el futuro. Pero luego, se frustraba cuando yo no le daba sugerencias, quejándose de que yo estaba siendo pasivo-agresivo. El punto de quiebre definitivo llegó, cuando empezó a darme sermones sobre el trabajo emocional. Ella se unió a un grupo en línea, donde las mujeres pasaban horas analizando cada interacción con sus maridos, como si fueran crímenes de guerra. Tomaba capturas de pantalla de nuestras conversaciones, y las publicaba para que otras mujeres las diseccionaran, buscando formas ocultas de opresión. Que tú me preguntes sobre mi día, es, en realidad, una forma de vigilancia emocional, me informó. Una noche, dejé mi tenedor sobre la mesa. Preguntar cómo te fue en el día, ¿es vigilancia? Es una forma de monitorear mis actividades y mi estado emocional. Es un mecanismo de control, disfrazado de preocupación. Entonces, ¿no quieres que te pregunte sobre tu día? Quiero que reconozcas que la expectativa de compartir emociones es una carga de género impuesta a las mujeres. Entendido. No haré más preguntas sobre tu día. Ella me miró, como si yo no hubiera entendido algo importante. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas examinar por qué te sientes con derecho a acceder a mi experiencia emocional. Me recosté en mi silla. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. He sido demasiado exigente con tu experiencia emocional. A partir de ahora, me guardaré mi vigilancia emocional, para mí mismo. ¿Estás siendo sarcástico? Para nada. Estoy siendo respetuoso con tus límites. Has dejado claro que mi interés en tu vida diaria es una forma de opresión. Así que, voy a dejar de oprimirte. Esa misma noche, cuando intentó contarme sobre algo que había pasado en su trabajo, le dije amablemente, no quiero participar en vigilancia emocional. Deberías compartir eso con alguien, que no lo use como un mecanismo de control. Ella me miró fijamente. Quiero compartirlo contigo. Pero creí que compartir experiencias emocionales era una carga de género. Lo es, pero... ¿Pero qué? O es opresión, o no lo es. No puedes tener ambas cosas a tu conveniencia. Fue entonces, cuando me di cuenta de algo crucial, sobre su nueva ideología. En realidad, no se trataba de crear una relación mejor. Se trataba de tener un marco teórico, que le diera la razón a ella en absolutamente todo, y que me hiciera a mí el equivocado en todo. Sin importar lo que yo hiciera, siempre podría ser interpretado como opresión. Si yo era atento, era controlador. Si yo era distante, era negligente. Si yo era romántico, la estaba cosificando. Si no era romántico, no la estaba valorando. El juego estaba arreglado, y yo ya no iba a jugar más. Empecé a tratar nuestro matrimonio como si fuera una sociedad de negocios. Educado, profesional, eficiente. Cuando ella necesitaba algo, yo lo manejaba sin mostrar emociones. Cuando quería discutir algo, yo escuchaba sin involucrarme. Cuando intentaba empezar con sus sermones feministas, yo asentía y decía, esa es una perspectiva interesante, justo antes de cambiar de tema. El cambio fue sutil, pero dramático. Dejé de intentar conectar con ella emocionalmente, porque ella había dejado claro que, mis intentos de conexión, eran formas de opresión. Dejé de ser cariñoso, porque me había dicho que el afecto físico era coercitivo. Dejé de compartir mis pensamientos y sentimientos, porque me había informado que esperar reciprocidad emocional era vigilancia. En menos de una semana, ella se estaba sintiendo muy frustrada. Estás actuando raro, me dijo. ¿En qué sentido? Estás simplemente diferente, muy distante. Estoy siendo respetuoso con tus límites. ¿No es eso lo que querías?
Quería que entendieras la dinámica de opresión en nuestra relación. Si lo entiendo, y he ajustado mi comportamiento en consecuencia. Dijiste que la intimidad era opresión patriarcal, así que, dejé de ser íntimo. Dijiste que compartir emociones era vigilancia, así que, dejé de hacer preguntas personales. Dijiste que el afecto físico era coercitivo, así que, dejé de ser cariñoso. Te estoy dando, exactamente, lo que me pediste. Ella me miró confundida. Pero estás actuando, como si fuéramos unos completos extraños. No somos extraños. Somos compañeros en un matrimonio, que tú has redefinido como un campo de batalla político. Simplemente, me estoy adaptando a las nuevas reglas. Eso no es lo que yo quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque, desde mi punto de vista, has pasado los últimos 2 meses explicándome cómo todo lo que hago como marido, es alguna forma de opresión. Así que, dejé de hacer esas cosas. Problema resuelto. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Me estás castigando. Estoy respetando tus límites. No puedes tener ambas cosas. O mi comportamiento era opresivo, y entonces deberías estar agradecida de que haya parado, o no era opresivo, y entonces estás molesta porque he parado. ¿Cuál de las dos es? Por primera vez, desde que comenzó todo este asunto, no tuvo una respuesta lista, sacada de su manual de teoría feminista. Simplemente se quedó mirándome, como si me viera por primera vez en meses. Creo que necesito llamar a mi grupo, dijo finalmente. Gran idea. Probablemente, tendrán grandes revelaciones sobre cómo mi distancia respetuosa es, en realidad, una nueva forma de control patriarcal. La expresión de su rostro me dijo, claramente, que había dado en el clavo. Ella ya estaba planeando reformular mi comportamiento, como si fuera otra forma de opresión. Pero, ya no me importaba. Había terminado de intentar ser el chico bueno, en una historia donde, automáticamente, yo era el villano. Si ella quería vivir en un mundo, donde su esposo era el enemigo, entonces podía vivir en ese mundo ella sola. La llamada con su grupo feminista duró 3 horas. Podía escuchar su voz, a través de la pared de la habitación de invitados, explicando nuestra situación a sus terapeutas de Internet, personas que nunca me habían conocido, pero que, aparentemente, estaban calificadas para diagnosticar mis crímenes patriarcales. Cuando por fin colgó, vino a buscarme. Tenemos que hablar, sobre lo que el grupo me ayudó a entender. Lo que estás haciendo, esta retirada emocional, es en realidad una forma de castigo. Se llama evasión, y es una táctica clásica de abuso. Levanté la vista de mi libro. Así que, cuando tú retiraste la intimidad, eso era liberación. Pero, cuando yo retiro la intimidad, eso es abuso. Lo he entendido bien. Es diferente. ¿En qué sentido? Porque yo estaba estableciendo límites, basándome en mis principios. Tú, en cambio, estás reteniendo el afecto, para manipularme y obligarme a cumplir tus reglas. La audacia que tenía era, casi, impresionante. Déjame entender esto correctamente. Pasaste 2 meses enteros diciéndome que mi afecto era opresivo. Ahora, estás molesta porque ya no estoy siendo opresivo contigo. Estás tergiversando mis palabras. Estoy usando tus palabras exactas. Dijiste que la intimidad física era opresión patriarcal. Dijiste que compartir emociones era vigilancia. Dijiste que los gestos románticos eran manipulación transaccional. Te escuché, y ajusté mi comportamiento en consecuencia. Y ahora, a eso le llamas abuso. Ella tenía esa mirada otra vez, como si estuviera buscando, en su manual mental, la respuesta correcta. El grupo dijo que, cuando los hombres se retraen de esta manera, es porque están tratando de castigar a las mujeres, por afirmar su independencia. Tu grupo de desconocidas en Internet, parece saber más sobre mis motivaciones que yo mismo. Ellas tienen experiencia con estos patrones. Lo que tienen, es una visión del mundo que requiere que los hombres sean siempre los villanos. Cuando yo era cariñoso, era opresivo. Cuando no soy cariñoso, soy abusivo. No hay ningún escenario posible, en el que yo solo sea un buen hombre, tratando de hacer feliz a su esposa. Cerré mi libro y la miré directamente. ¿Sabes qué?
Tu grupo tiene razón en una sola cosa. Si me estoy retirando, pero no para castigarte. Me estoy retirando, porque has dejado muy claro que mi presencia en tu vida es una forma de opresión. Así que, básicamente, te estoy haciendo un favor. Durante las 2 semanas siguientes, perfeccioné el arte de la distancia respetuosa. Yo era cortés pero no cálido, servicial pero no cariñoso, estaba presente pero sin involucrarme. La trataba como a una simple compañera de cuarto, que, casualmente, compartía mi apellido. Cuando ella preparaba la cena, le daba las gracias educadamente, y comía sin intentar iniciar ninguna conversación. Cuando me preguntaba por mi día, le daba respuestas breves y objetivas. Cuando intentaba hablar sobre temas de actualidad, o compartir algo divertido que había visto en internet, yo asentía y decía, qué interesante, antes de volver a lo que sea que estuviera haciendo. Ese cambio la estaba volviendo loca. Pero, cada vez que intentaba quejarse al respecto, yo le recordaba que, simplemente, estaba respetando los límites que ella misma había establecido. ¿Cómo podía ella discutir contra eso? La verdadera prueba llegó, cuando se acercaba su cumpleaños. Normalmente, yo pasaba semanas enteras planeando algo especial. Tomaba el día libre en el trabajo, la sorprendía con el desayuno en la cama, y tal vez, planeaba una escapada de fin de semana. Pero, ahora, todo eso caía en la categoría de gestos patriarcales. Ella había pasado tanto tiempo criticando todo, así que, decidí no hacer nada. La mañana de su cumpleaños, le deseé un feliz cumpleaños y me fui a trabajar, como cualquier otro día. Sin desayuno en la cama, sin flores, sin regalos, y sin planes especiales para cenar. Cuando me preguntó si tenía algo planeado, le respondí, no quería imponer ninguna expectativa patriarcal en la celebración de tu cumpleaños. Ella se quedó allí parada en pijama, luciendo muy confundida. Pero... ¿es mi cumpleaños? Sí, lo es. Y estoy seguro de que lo celebrarás, de la manera que te parezca más auténtica, sin ningún tipo de presión de mi parte. Pensé que, tal vez, podríamos hacer algo juntos. Eso suena como si me estuvieras pidiendo que planeara algo romántico, lo cual, como me has explicado, es una forma de manipulación transaccional. No quisiera oprimirte en el día de tu cumpleaños. La expresión de su rostro no tenía precio. Quería estar enojada, pero no lograba averiguar cómo estar enojada conmigo, por darle, exactamente, lo que ella había pedido. Esa noche, ella se sentó en el sofá, luciendo completamente miserable, mientras yo leía en el sillón del otro lado de la habitación. Finalmente, decidió hablar. Esto no es lo que yo quería. Entonces, ¿qué querías? Quería que entendieras las dinámicas problemáticas de nuestra relación, no que te convirtieras en una persona completamente diferente. No me he convertido en una persona diferente. Simplemente, he dejado de participar en los comportamientos que tú identificaste como opresivos. Pero es que dejaste de participar en absolutamente todo. Porque, de acuerdo con tu análisis, todo lo que yo hacía era problemático. Mi afecto era coercitivo. Mi romance era manipulador. Mi inversión emocional era vigilancia. Mi interés en tu vida era controlador. Así que, sencillamente, dejé de hacer todo eso. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Tal vez, fui demasiado dura. ¿Tal vez? Pasaste 2 meses enteros, deconstruyendo sistemáticamente toda nuestra relación, y explicándome por qué cada gesto de amor mío, era, en realidad, una forma de opresión. Ahora, te sorprendes de que haya dejado de tener esos gestos. Yo solo trataba de mejorar las cosas. No, tú tratabas de ganar. Querías tener razón en todo, y hacer que yo estuviera equivocado en todo. Querías que me disculpara, por el simple hecho de ser un hombre que amaba a su esposa. Bueno, felicidades. Has ganado. Ya no soy un hombre que ama a su esposa. Solo soy un hombre, que comparte espacio de vivienda con su esposa. El silencio se extendió entre nosotros. Podía ver cómo ella procesaba lo que yo le había dicho, tratando de averiguar cómo responder. ¿Qué quieres de mí? Me preguntó finalmente. No quiero nada de ti. Ese es el punto de todo esto. He dejado de querer cualquier cosa de ti, porque me dejaste claro que,
el hecho de que yo quisiera algo de ti, era opresivo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, te toca vivir en el mundo que tú misma creaste. Un mundo donde tu esposo no te agobia con su afecto patriarcal, ni con sus opresivos gestos románticos. Un mundo donde eres completamente libre de la terrible experiencia de ser amada por un hombre. Parecía que estaba a punto de llorar, pero yo no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo una comprensión clara y serena de que ella había tomado su decisión. Y ahora, estaba viviendo con las consecuencias. Creo que cometí un error, susurró. ¿De verdad? ¿O simplemente, estás infeliz con los resultados de haber obtenido, exactamente, lo que pediste? Ella no respondió. Simplemente, se quedó allí sentada, mirando fijamente al extraño en el que había convertido a su propio marido, entendiendo por fin que, a veces, obtienes exactamente lo que deseas. La admisión de que había cometido un error, debería haber sido un momento de gran avance. Sin embargo, marcó el comienzo de la fase más frustrante de toda esta odisea, porque admitir que estaba equivocada, no era lo mismo que cambiar realmente su comportamiento. Durante la semana siguiente, empezó a sondear el terreno. Pequeños intentos para medir si yo me estaba suavizando, o si mi determinación se estaba quebrando. Me rozaba al pasar por la cocina, hacía comentarios sutiles sobre cómo echaba de menos cómo solían ser las cosas, o intentaba iniciar conversaciones profundas sobre nuestra relación. Cada vez que lo hacía, yo mantenía mi distancia respetuosa. Cuando me rozaba, yo me apartaba educadamente. Cuando hacía comentarios nostálgicos, yo asentía con la cabeza y cambiaba de tema. Cuando intentaba hablar de nuestra relación, yo le recordaba que, simplemente, estaba respetando los límites que ella había establecido. No puedes quedarte así para siempre, me dijo una noche, claramente frustrada. Así como frío, distante, como si ni siquiera me conocieras. No soy frío. Soy respetuoso. Hay una gran diferencia. Esto no es respeto. Esto es un castigo. Dejé mi café sobre la mesa y la miré directamente. ¿Sabes cómo se vería un castigo? Un castigo sería que yo hiciera, exactamente, lo que tú me hiciste a mí. Un castigo sería que yo analizara todo lo que haces, a través de alguna ideología, que te hace estar automáticamente equivocada. Un castigo sería que yo te diera sermones sobre cómo tu comportamiento es problemático, mientras te exijo que cambies para acomodarte a mi visión del mundo. Yo nunca hice nada de eso. Tú, en cambio, pasaste 2 meses haciendo exactamente eso. Tomaste cada gesto de afecto que yo alguna vez había tenido, y lo reestructuraste como opresión. Te uniste a un grupo de desconocidas en Internet, que te ayudaron a diseccionar nuestro matrimonio, como si fuera un caso de estudio sobre abuso patriarcal. Me convertiste en el villano de mi propia historia de amor. Ella parecía muy incómoda. Yo solo intentaba crecer. Tú intentabas ganar. Y lograste ganar. Conseguiste convencerme, con éxito, de que mi amor era opresivo. Así que, dejé de expresarlo. Problema resuelto. Pero es que yo no quiero que dejes de expresarlo. Entonces, no debiste haber pasado 2 meses, explicándome por qué expresarlo estaba mal. Esta era la trampa que ella misma había creado. Quería volver a como eran las cosas antes, pero no podía admitir, realmente, que todo su despertar feminista había estado profundamente equivocado. Estaba atrapada, entre querer mi afecto, y tener que mantener su posición ideológica, de que mi afecto era problemático. La solución que se le ocurrió, fue intentar tener ambas cosas. Se acercaba a mí usando el vocabulario de su teoría feminista, pero con la expectativa de que yo, de alguna manera, lograra traducir eso, a una interacción humana normal. Creo que deberíamos trabajar en reconstruir nuestra intimidad emocional, de una manera que honre la autonomía de ambos, me dijo una noche. Eso suena como un gran proyecto para que tú trabajes en él. Me refiero a hacerlo juntos. ¿Por qué iba a trabajar sola, en reconstruir algo que tú pasaste tanto tiempo explicando que era dañino? Porque quiero que encontremos una dinámica más saludable. La dinámica que tenemos ahora, es perfectamente saludable. Tienes completa autonomía. Yo no hago ninguna exigencia sobre tu tiempo, tu atención, o tu afecto. No te impongo ninguna expectativa patriarcal.
Eres libre de vivir tu vida, exactamente como elijas, sin ningún aporte de mi parte. Eso no es lo que yo quise decir por autonomía. Entonces, ¿qué quisiste decir? Ella hizo una pausa, claramente luchando con sus palabras. Quise decir que, ambos deberíamos sentirnos libres de expresar nuestro verdadero ser, sin ningún tipo de juicio. Genial. Estoy expresando mi verdadero ser. Mi verdadero ser ha aprendido que, expresarte amor, es considerado una opresión. Así que, mi verdadero ser, ha dejado de hacerlo. Estás siendo deliberadamente obtuso. Estoy siendo deliberadamente coherente. No puedes pasar meses enseñándome que mi comportamiento está mal, y luego enfadarte, cuando por fin cambio mi comportamiento. La conversación dio vueltas en círculos como este, durante casi una hora. Quería que yo entendiera que su despertar feminista seguía siendo válido, pero, al mismo tiempo, quería que yo volviera a ignorar todo lo que ella había aprendido de él. Quería mantener su superioridad moral, pero al mismo tiempo, recuperar al marido que ella misma había alejado. Pero yo, ya no estaba jugando a ese juego. Cuando intentaba acurrucarse en el sofá, yo me movía amablemente a la silla. Cuando sugería que viéramos una película juntos, yo le decía que tenía otros planes. Cuando me preguntaba si quería salir a cenar, le recordaba que, el hecho de que yo eligiera los restaurantes, era una expresión de privilegio masculino en la toma de decisiones. Estás usando mis propias palabras en mi contra, se quejó. Estoy usando tu propia sabiduría para guiar mi comportamiento. No deberías estar orgullosa de que haya internalizado tus lecciones tan a fondo. El punto de quiebre definitivo se dio cuando, por fin, intentó iniciar la intimidad física. Yo estaba leyendo en la cama, cuando ella se metió bajo las sábanas, justo a mi lado, usando el camisón que ella sabía perfectamente que a mí me parecía atractivo. Te echo de menos, me susurró, acercándose más. Cerré mi libro y la miré. Creía que la intimidad era opresión patriarcal. Me equivoqué con respecto a eso. ¿De verdad? ¿O solo te estás dando cuenta de que, la ideología que adoptaste, tiene consecuencias que no te gustan? ¿Acaso importa eso? A mí me importa. Porque, si te equivocaste en eso, ¿en qué más estabas equivocada? ¿Te equivocaste al pensar que compartir emociones era vigilancia? ¿Te equivocaste al decir que los gestos románticos eran manipulación? ¿Te equivocaste sobre que mi afecto era coercitivo? Ella no respondió. Mira, aquí está el asunto, continué. No puedes simplemente elegir qué partes de tu iluminación te quieres quedar, basándote en lo que te resulta conveniente. O tu análisis feminista de nuestra relación fue correcto, en cuyo caso deberías estar agradecida de que haya dejado de oprimirte, o bien, fue incorrecto, en cuyo caso me debes una disculpa, por pasar 2 meses enteros tratándome como a tu enemigo. Yo no te debo nada. Tienes razón. No me debes nada. Y yo, tampoco te debo nada a ti. No te debo afecto, ni romance, ni disponibilidad emocional, ni mucho menos intimidad física. Especialmente, no después de que pasaste tanto tiempo, explicándome detalladamente por qué todas esas cosas eran perjudiciales. Me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? A la habitación de invitados. No quisiera imponer mi presencia patriarcal en tu espacio de sueño. Mientras caminaba por el pasillo, podía escucharla llorar. Una parte de mí quería volver para consolarla, para arreglar todo esto. Pero esa parte de mí, era, exactamente, la que ella se había pasado 2 meses enteros intentando destruir. Ella había tenido éxito en matar al esposo que, alguna vez, habría movido cielo y tierra para hacerla feliz. Lo único que quedaba, era un hombre que había aprendido que, a veces, la única manera de ganar es dejar de jugar, por completo. El llanto continuó durante aproximadamente 1 hora, y luego, solo hubo silencio. Más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, llamó a la puerta de la habitación de invitados. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta. Ella estaba allí parada en pijama, con los ojos rojos e hinchados, pareciendo como si hubiera atravesado por un huracán emocional. Necesito decirte algo, dijo. Está bien. Odio en lo que me he convertido. Odio lo que nos he hecho.
Odio haber tomado las mejores partes de nuestro matrimonio, y haberlas convertido en problemas que necesitaban solución. Esperé en silencio. El grupo hacía que todo sonara tan lógico. Tenían explicaciones para cada dinámica de nuestra relación, y en todas esas explicaciones, tú siempre eras el malo. Se sentía poderoso tener este marco teórico, que explicaba por qué yo, a veces, me sentía frustrada o inquieta. Pero creo que solo estaba buscando a alguien a quien culpar. ¿Por qué? Por estar aburrida. Por sentir que, tal vez, yo no estaba creciendo como persona. Por preguntarme si habría algo más emocionante allá afuera que lo que nosotros teníamos. Finalmente, un poco de honestidad. Así que, en lugar de hablar conmigo sobre el hecho de que te sentías aburrida o inquieta, decidiste que el problema era la opresión patriarcal. Parecía más fácil que admitir que estabas siendo egoísta y desagradecida. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que destruir algo bueno no te convierte en una revolucionaria. Simplemente, te convierte en alguien que destruyó algo bueno. Me miró con esperanza, esperando ver alguna señal de que esta confesión había cambiado las cosas entre nosotros. Aprecio que me digas esto, dije. Pero el aprecio no es lo mismo que la confianza. ¿Qué tendría que pasar para que vuelvas a confiar en mí? No sé si eso sea posible. Tú no solo estuviste en desacuerdo conmigo por algo trivial. Tú desmantelaste, sistemáticamente, toda nuestra relación, y te convenciste a ti misma de que mi amor era una forma de opresión. ¿Cómo puedo volver a confiar en alguien que puede replantear 4 años de matrimonio, transformándolos en un relato de abuso? Yo estaba confundida. No, tú fuiste cruel. Y la peor parte es que, no solo fuiste cruel conmigo. Fuiste cruel contigo misma. Tomaste a un hombre que te adoraba, y lo convertiste en alguien que te trata como a una extraña. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? Porque, incluso ahora mismo, no te estás disculpando realmente por lo que hiciste. Solo estás explicando por qué lo hiciste. Estás pidiendo mi comprensión, en lugar de asumir la responsabilidad total de tus acciones. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Tienes razón. Lo siento. Siento mucho haberte tratado como a un enemigo. Siento haberte hecho sentir que tu amor no era deseado. Siento haber elegido la ideología, por encima de nuestro matrimonio. Gracias. ¿Acaso eso cambia algo? Es un buen comienzo, pero las disculpas no deshacen el daño. Simplemente reconocen que se hizo daño. Entonces, ¿qué pasa ahora? La miré allí, de pie en el pasillo de nuestra casa. Esta mujer con la que yo había construido una vida, que había pasado meses derribando, pedazo por pedazo, todo lo que habíamos construido juntos. Ahora, tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres un matrimonio donde tu esposo te trate como a una compañera amada? ¿O quieres vivir en un mundo donde ese tipo de trato se considera opresión? Porque no puedes tener ambas cosas. Quiero a mi esposo de vuelta. Tu esposo ya no está. Lo mataste con tu teoría feminista, y con tu grupo de apoyo en línea. Lo que queda, es un hombre que ha aprendido que amarte puede ser muy peligroso. Eso no es justo. ¿Justo? Te pasaste 2 meses enteros explicándome por qué todo lo que yo hacía estaba mal, y ahora crees que es injusto el hecho de que yo haya aprendido la lección que tú me estabas enseñando. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. No era un llanto manipulador, ni de autocompasión, simplemente sonaba como alguien que estaba rota. No sé cómo arreglar esto, susurró. Tal vez no puedas hacerlo. Tal vez hay cosas que, simplemente, no se pueden arreglar. Tal vez, lo mejor que puedes hacer es aceptar que las decisiones tienen consecuencias, y tú elegiste priorizar el tener la razón sobre ser feliz. Me di la vuelta para entrar de nuevo a la habitación de invitados. Espera, dijo ella. ¿Y si tiro todos esos libros? ¿Y si abandono el grupo? ¿Y si nunca vuelvo a mencionar el patriarcado ni la opresión? Hice una pausa. Entonces, serías alguien que cambia sus creencias más profundas, cada vez que se vuelven inconvenientes. Eso no es mejor. Eso es
simplemente, diferente. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Quiero que lo digas en serio, cuando afirmas que lo sientes. Quiero que entiendas que el amor no es opresión, incluso cuando ese amor es imperfecto. Quiero que elijas nuestro matrimonio, por encima de tu ideología. Pero, sobre todo, quiero que lo hagas porque realmente lo crees, y no solo porque extrañas los beneficios que obtienes al ser amada. ¿Sí lo creo? Ya veremos. Cerré la puerta, dejándola allí de pie en el pasillo, junto a los restos de todo lo que ella misma había destruido. Finalmente entendiendo que, obtener exactamente lo que pediste, no siempre es lo que realmente quieres. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café y a desayuno recién hecho. Un desayuno de verdad, no la rutina habitual de agarrar algo rápido para llevar en la que habíamos caído últimamente. Cuando entré en la cocina, ella estaba de pie frente a los fogones, completamente vestida, peinada, haciendo panqueques. Buenos días, me dijo suavemente. Buenos días. Hice el desayuno. Pensé que, tal vez, podríamos sentarnos y comer juntos, como solíamos hacerlo. Como solíamos hacerlo, antes de que sentarnos juntos se convirtiera en una dinámica de mesa patriarcal. Ella hizo una mueca de dolor. Merezco eso. Durante la semana siguiente, ella intentó hacer de todo. Tiró los libros feministas, abandonó los grupos en línea, y dejó de analizar nuestra relación a través de marcos ideológicos. Empezó a iniciar conversaciones, tratando de reconstruir la conexión que ella, sistemáticamente, había destruido. Pero esto es lo que ella no entendía. La confianza no se reconstruye solo con acciones. Se reconstruye con el paso del tiempo. Y el tiempo no se mueve hacia atrás. Observaba sus esfuerzos con el desapego emocional de alguien que observa un experimento científico. Ella estaba intentando interpretar el papel de esposa amorosa. Pero, una interpretación, no es lo mismo que la autenticidad. Estaba haciendo todas las cosas correctas, pero por todas las razones equivocadas. He borrado todo, me anunció una noche. Todos los grupos, todos los contactos, todos los artículos guardados. He terminado con todo eso. ¿Por qué? Porque quiero salvar nuestro matrimonio. Esa no es una razón, eso es un objetivo. ¿Por qué quieres salvar nuestro matrimonio? Hizo una pausa, claramente sin esperarse esa pregunta. Porque te amo. ¿De verdad? ¿O amas la idea de estar casada? ¿Me amas a mí? ¿O amas la seguridad y la comodidad que te proporciono? Te amo. Entonces, ¿por qué pasaste 2 meses enteros, intentando convencerme de que mi amor era dañino para ti? Porque estaba equivocada. ¿Sobre qué, específicamente? Le costó mucho responder esto. Sobre todo. Eso no es suficientemente bueno. Si no puedes articular en que estabas equivocada, entonces, en realidad, no entiendes qué fue lo que hiciste mal. Esta era la verdadera prueba. No se trataba de si podía pedir perdón, sino de si podía comprender, verdaderamente, la profundidad de lo que había destruido. Estaba equivocada al pensar que tu afecto era opresivo, dijo finalmente. Estaba equivocada al pensar que el romance era manipulador. Estaba equivocada al ver nuestra relación como una lucha de poder, en lugar de como una sociedad de vida. Y estaba equivocada al priorizar la ideología, por encima del hombre con el que me casé. Bien. Ahora, aquí está mi pregunta. ¿Cómo sé que no lo volverás a hacer? Porque he aprendido mi lección. ¿La has aprendido? ¿O simplemente has aprendido que esta lección, en particular, trae consigo consecuencias que no te gustan? Se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que entiendas que el problema nunca fue el feminismo. El problema fue que estuviste dispuesta a tirar nuestro matrimonio a la basura, por cualquier ideología que te hiciera sentir superior. Hoy es teoría feminista. Mañana podría ser alguna otra cosa. Pero el patrón es exactamente el mismo. Sacrificarás nuestra relación, solo para sentirte justa y superior sobre algo. Eso no es justo. ¿No lo es? Tomaste 4 años de amor, y lo reformulaste como opresión,
solo porque un grupo de desconocidas en Internet te dijo que eso es lo que hacen las mujeres iluminadas. Elegiste la validación de ellas, por encima de nuestro matrimonio. ¿Qué pasará cuando encuentres el siguiente grupo de personas, que te hagan sentir especial por rechazar algo bueno en tu vida? No tuvo respuesta para eso. Esto es lo que va a pasar, continué. Vas a tener que demostrar que has cambiado. No con palabras, sino con tiempo. No con disculpas, sino con un comportamiento constante. Y vas a tener que hacerlo, entendiendo perfectamente que, tal vez, yo nunca vuelva a confiar plenamente en ti. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. El tiempo que sea necesario. Tal vez meses. Tal vez años. O, tal vez, para siempre. ¿Eso tampoco es justo? Tienes razón. No es justo. No es justo que yo tenga que reconstruir la confianza, en mi propia esposa. No es justo que tenga que preguntarme, si la mujer con la que me casé, se va a despertar mañana y va a decidir que alguna otra cosa de nuestra relación es problemática. No es justo que tenga que elegir, entre amarte o protegerme de ti. Empezó a llorar de nuevo, pero no me moví para consolarla. Ese instinto me había sido arrebatado. Yo solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, susurró. La normalidad ya no existe. Tú te aseguraste de eso. Podemos construir algo nuevo, pero nunca será lo que teníamos antes. ¿Y qué pasa si no logro demostrártelo? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Y si logras hacerlo, entonces, tal vez, tendremos un matrimonio que valga la pena salvar. Me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina. Esta mujer que había sido mi compañera, mi mejor amiga, mi amante, y mi adversaria, todo en el lapso de unos pocos meses. Voy a intentarlo, dijo. Bien, porque yo ya terminé de intentar. He terminado de ser el único que lucha por nosotros. He terminado de poner excusas, por un comportamiento que casi destruye algo que yo valoraba. A partir de ahora, tú me demuestras a mí tu valía, y no al revés. Me puse de pie y comencé a marcharme. ¿A dónde vas? A vivir mi vida. Contigo, o sin ti. Esa es la elección que tú tienes que hacer. Por primera vez en meses, me sentí como yo mismo de nuevo. No el opresor que ella había pintado. No el felpudo en el que casi me convierto, sino el hombre que conocía su propio valor, y que no se conformaría con menos de lo que merecía. Si ella elegía, o no, cumplir con ese estándar, dependería únicamente de ella. Pero yo había terminado de rebajar mis estándares, solo para acomodarme a su confusión. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.